para poder empezar. Entonces voy a esperar, normalmente espero 1 minutico, 2 minutos para que las personas nos empiecen a saludar. Si van llegando, cuéntenme cómo van con las anteriores lecciones, si las han repasado, si han vuelto a ver los videos, si les ha servido, si no. Déjenos saber cómo van. Ya llegó por ahí Isabel Barón. Jimena Naranjo. Yo creo que Isabel y Jimena son las más puntuales normalmente. Sol Ángela llegó. Vamos a ver quién más. Laura Yadí, también la veo súper seguido por acá y eso me alegra mucho. Juan José Pisano, Ivonne Narváez, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, ¿qué les parece si mientras nos vamos conectando, cada uno escribe algo bueno que le pasó hoy? Cualquier cosa buena. A mí me pasó hoy, que me pasó muy bueno. Bueno, que hizo un clima muy agradable, que pude trabajar desde casa, que tengo salud, que estamos vivos para continuar y bueno, es lo que nos tocó. Entonces, pero vamos con toda, ¿cierto? Que cuéntenme ustedes qué les pasó. Bueno, Solángela dice muy bien, colocando los videos, repasando, ya me aprendí los pronombres, muy bien. Sara Sofía también, ya estoy presente, estoy muy entusiasmada, ya que se me dificultó mucho poder tomar clases presenciales y esta facilidad de aprendizaje es una gran oportunidad. Qué bueno, son buenas noticias, eso me alegra mucho, Isabel. Daniela ya llegó por ahí, Maleja. Bueno, yo creo que ya somos muchos, entonces hoy vamos a tener un tema. Bueno, Sara Sofía dice que nuestro país todavía no tiene mucho coronavirus. Sí, hay que conectarnos mucho con nuestra espiritualidad, sea cual sea, y orar mucho por la salud de todas las personas que están contagiadas. Ser muy conscientes que nuestra responsabilidad es cuidarnos y cuidar a todos los que nos rodean, no salir, seguir todas las instrucciones de seguridad, lavarse las manos, desinfectar los alimentos cuando llegan a casa, sacar al perro máximo 20 minutos. Bueno, yo pienso que si todos nos unimos de corazón con esas normas básicas, vamos a poder salir de esto, vamos a superarlo muy pronto y bueno, seguramente estoy completamente convencida que después de esto vamos a ser mucho mejores y muchos de ustedes van a saber alemán. Entonces, eso es un gran beneficio. Marcela Pulido dice, bueno, algo bueno es compartir con mi familia, repasar álgebra, lo había olvidado, qué chévere, qué gran oportunidad tenemos de estar con los seres que amamos cerquita. Eh, Dani Juliet dice, no tuve la oportunidad de seguir el vivo desde el comienzo, pero he estado pendiente de todos los videos, puedes revisarlos, están en nuestra fanpage y próximamente van a estar en nuestra web publicados para que ustedes los puedan ver cuando quieran. Dani Juliet dice, me encantan las clases. Bueno, yo creo que ya tenemos mucha audiencia. Zuli dice, a mí me gusta mucho estar en la clase, estoy en Alemania, solo que la diferencia horaria es complicada. Uy, Zuli, sí, Zuli se está trasnochando, la diferencia en este momento creo que son 6 horas. Son como las 12 de la noche en Alemania, pero nos alegra mucho que estés acá. Giomi H. Escobar dice, hello. ¿Listo? Entonces vamos a arrancar hoy con esta super clase que va a estar muy chévere y es los artículos definidos, indefinidos y la negación. Esta es una de las tareas
más importantes que tenemos de entender y aprender. Porque resulta que este tema existe en español y hace parte muy importante del uso correcto de algo que es lo más temido por todo el mundo, y son las declinaciones. Entonces, cuando uno está aprendiendo alemán, y hay otros idiomas que los tienen, el alemán tiene 4 declinaciones, el ruso tiene 7, y bueno, el latín también declina un poco. Entonces las personas dicen, uy, estás aprendiendo alemán, ya sabe declinar, uy, eso es terrible. Entonces ustedes nunca quiero que estén diciendo eso es terrible, porque dependiendo de la actitud con la cual toman la información, no es terrible o es muy terrible. Es lo peor que le puede pasar a uno o es lo mejor que le puede pasar a uno. Entonces, vamos a empezar en esta parte, y yo siempre que enseño a personas que hablan español, les digo, no importa, si existe en español, vamos a explicárselo a nuestro cerebro racionalmente, para que cada uno cuando está escribiendo, digamos, si ustedes son mayores ya de 15 años, eh, tienen desarrolladas algunas habilidades cognitivas, que a la hora de aprender un idioma les dicen, pero ¿cómo así? Hay cosas que no tienen explicación cuando uno está aprendiendo un idioma, un idioma extranjero, pero hay unas que sí, y esta es una de las que sí tiene explicación en alemán. Entonces, necesito que estén 100% conectados conmigo para poder hacer esto. Listo. Entonces, artículos definidos. Hay dos tipos de artículos: los artículos definidos y los artículos indefinidos, ¿sí? Entonces, los artículos definidos es simplemente el artículo. Por ejemplo, en español el masculino es él. Esta palabra él, no de el pronombre personal de él, sino de, por ejemplo, el carro, la casa. El neutro no existe y el plural tenemos 2 en español, las y los. Estos 3 se conocen, perdón, estos 4 se conocen como los artículos definidos, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo, el carro es muy rápido, quiere decir que el emisor de esa frase sabe a qué carro se refiere, ¿cierto? Conoce el carro, es específico el carro, por eso es definido, porque interpretativamente el contexto es que yo conozco cuál es el carro, ¿sí? También lo mismo pasa con cualquier artículo de cualquier sustantivo. Los sustantivos, en el 90% de los casos, tienen un artículo. Entonces, por ejemplo, la casa de María que queda en la montaña, eso es específico, ¿cierto? Ahorita vamos a ver los indefinidos, porque diferente es si yo digo el carro, ¿qué fue lo que dije ahorita? El carro, íbamos en el carro nuevo, listo, íbamos en el carro nuevo. Yo sé a qué carro me estoy refiriendo, o es importante para el emisor que al receptor le quede claro que es el carro, un carro en específico. Diferente es cuando yo digo, no, entonces nos fuimos de paseo y vamos ahí en un carro nuevo. Un carro nuevo es que el carro no es importante, no estoy siendo específico. En ese caso, un es un artículo indefinido. Los artículos definidos en alemán, entonces lo que veíamos ayer, der para algo masculino, para un sustantivo masculino, der Vater, die para un sustantivo femenino, die Mutter, das para un sustantivo neutro. Como el neutro no existe en alemán, en español yo siempre les digo, pues dígale li o dígale le, póngale
invéntese un imaginario de así no exista en español para entenderlo, ¿sí? Y es das, entonces yo digo das Büro, das Baby, das Mädchen, ¿sí? Y tengo los plurales que en español tenemos, resulta que en español el plural es más complejo, porque yo digo la casa, las casas, o sea que también tengo que saber el género en español. Lo que pasa es que como ya lo hablamos hace tanto tiempo, pues para uno es como, ay, sí, pues ya. Pero en alemán los plurales tienen un solo artículo. Entonces, por ejemplo, decir las casas, una cosa es das Haus, que está en singular, una sola casa, la casa, das Haus, y otra cosa es decir die Häuser. Para todos estos artículos en plural, el plural es die. Las o los en alemán es die, que es igual al femenino. Punto. Por ejemplo, yo no digo en alemán los autos, todos son las. Eso quiere decir que todos los plurales en alemán serían como un femenino. Las casas, las carros, las soles, las nubes, las ventanas, las mesas, las niñas, las niños también. ¿Sí? Esos son los artículos definidos y acá, por ahora, estamos en el nominativo. Con eso no se vayan a estresar, no se vayan a rayar, ahorita se los explico un poquito, pero lo que quiero que entiendan es qué es un artículo definido. Der, die, das und die son los artículos definidos en alemán. En español son el, la, digamos que le, las y los. Fin. Eso es un artículo definido. ¿Listo? Hasta ahí. ¿Tienen preguntas? Hasta ahí, los leo, por favor. Cuéntenme si tienen preguntas hasta este momento. Bueno, voy a saludar por acá. Está Diana Hernández Estupiñán, que también estuvo por ahí ayer. Caro Benjumea, Wilmer Zambrano, Colette Zavari también, Milena Vergara, David Alape, Natalia Dávila, Guten Tag, Carolina Ortiz, Yomi Escobar. Entonces, Diomi Escobar pregunta, ¿cómo se sabe cuándo es neutro? Buscándolo, porque como en español no existe, pero no quiere decir que como en español no existe el neutro, en alemán no exista. Un ejemplo, la oficina en español es femenino, pero en alemán es neutro. Das Büro. Das Büro es neutro, pero solo sé eso buscándolo, aprendiendo mucho vocabulario. O sea, hay que usar el diccionario bastante para poder hacer uso correcto de los artículos definidos. Adriana Marcela dice presente, profe Laura, Michelle Enríquez, Dani Juliet, ¿en qué casos se utiliza el neutro? Hola, profe. Entonces, lo que les decía del neutro, no es que ustedes digan en un caso lo voy a usar. Si, por ejemplo, ustedes quieren escribir la oficina está cerca a mi casa. Para poder escribir esa frase, tienen que tener en cuenta que 1. Estructura. 2. Conjugación de verbo. 3. Complemento. En este caso el complemento es el sujeto de la frase, o sea, la oficina. Tengo que ir a buscar, pues no me la sé, voy y busco, por ejemplo. Un momento, voy a tratar de agregar el diccionario para explicarles un poco mejor eso. ¿Listo? Entonces permítanme un momento. Si logro compartir una pantalla más. Entonces, un momento.
No puedo. Cuando ya he iniciado el live no puedo compartir una pantalla más. Pero entonces, si ustedes van al link que les dejamos de Pons, ustedes ponen ahí oficina. Entonces, oficina aparece al frente, exactamente ya les digo cómo. Ustedes buscan en el diccionario, ¿no? Y aparece oficina en español y al frente de la palabra aparece bureau escrito. B-U-umlaut R-O y aparece N-T al frente de la palabra. Eso es lo que me indica que es neutro. ¿Listo? La pronunciación de la R es como la francesa, sí. Es muy parecida a la francesa, un poco más suave, pero sí es muy parecida. ¿El plural di es el mismo que femenino di? Sí. Uno sabe que algo es o femenino o plural por cómo se escribe el sustantivo en plural. David, debemos aprender cuáles son masculinos, cuáles son femeninos y cuáles son neutros siempre, porque lo que en español es masculino no siempre es masculino en alemán, en algunos casos. Por eso el día de ayer yo les di todas las reglas para que ustedes sepan qué es masculino o qué en un gran porcentaje es masculino y qué no. ¿Sí? Siempre hay que aprender la palabra, el sustantivo, entonces vamos a recordar qué es un sustantivo. Un objeto, un lugar, una cosa, una persona, un nombre propio. Siempre va a tener un artículo y me lo tengo que aprender. Si tú ves el video que hicimos ayer, que está en nuestra fanpage, te puedes dar cuenta de la explicación de cómo sé yo cuando algo es femenino, masculino o neutro. Hay algunas reglas que ayudan, pero acá tienen que hacer un gran ejercicio con la memoria. ¿Listo? No entiendo esa pregunta, Sara Sofía. ¿La beta tiene algo que ver con eso? Uy, no sé qué es la beta. Listo. Nos vamos entonces con los artículos indefinidos. Un momento. Los artículos indefinidos. Listo. Entonces, ahora con los artículos indefinidos es exactamente lo mismo que en la o los, pero el sustantivo cambia de connotación. ¿Por qué? Porque lo que les explicaba ahorita, no es lo mismo decir el carro bonito o un carro bonito, ¿cierto? Nosotros al fin compramos el carro bonito. Quiere decir que es ese carro en específico. Pero cuando yo utilizo digo, al fin, el fin de semana íbamos en un carro bonito. Es que no es tan importante en esta oración el carro. Por eso cambia la connotación y por eso se llama un artículo definido. Entonces acá es importante sumarle algo más a la memoria y es que me tengo que aprender tanto el artículo definido, DEA, ¿cierto? Como el artículo indefinido, por ejemplo, para el masculino, para el femenino, porque son diferentes. Ahorita vamos a ver esto en una tabla mucho más compleja, pero necesito que diferencien un artículo definido de un artículo indefinido, ¿sí? Entonces, en español, en alemán es ein. Una casa, una mamá, una tía, es eine. Es fácil. Entonces, si yo digo, por ejemplo, la mamá, en alemán, la mamá es die Mutter. Y si digo una mamá, pues digo eine Mutter, ¿cierto? Si digo, por ejemplo, en español, el carro en español es neutro, pero en alemán es... en español es masculino, el carro. En alemán es neutro. Entonces yo digo, das Auto
O digo ein Auto, el carro o un carro. ¿Listo? Y los plurales, pues unos o unas, que en alemán es exactamente igual. Eine. ¿Listo? Listo. Entonces, hasta ahí, ¿cómo vamos? Eso no está tan complejo. ¿Listo? Entonces, ¿tienen preguntas con respecto a los artículos definidos, artículos indefinidos en alemán? ¿Preguntas hasta ahí? El alemán tiene semejanzas con el francés. En francés no es el carro, es la carra, exacto. Pero en alemán no es femenino, sino neutro. Entonces sería le carre, ¿sí? O li carre. Bien. Vamos bien, no veo más preguntas nuevas, entonces voy a continuar. ¿Les parece? ¿O espero 2 segundos? A ver, sí, 10 segunditos. Bueno, creo que podemos continuar. Entonces, ¿se acuerdan que yo les dije que había 2 tipos de negación en alemán? Que una era nicht y una kein. Entonces, con eso les pido que no se estresen mucho. Yo siempre les digo, ahorita hay que preocuparse menos y aprender un poquito más de vocabulario y de estructura, que cosas que uno con el tiempo va a ir aprendiendo y afianzando claramente. ¿Listo? No solo el neutro es de memoria, María Camila, todos son de memoria. O sea, tanto masculino, femenino como neutro tienen unas reglas que le ayudan a uno a saber qué hace parte de qué categoría, de qué género. Pero siempre hay que buscar un sustantivo con su correspondiente artículo. Der, die o das. Siempre hay que buscarlo. Y de hecho, uno cuando es estudiante de alemán siempre le preguntan, der, die o das, der, die o das. Entonces, hay unas reglas que uno ya se puede ir aprendiendo, pero siempre les recomiendo busquen, porque lo que en español es un género puede que en alemán cambie de género. No hay forma de saberlo. Algunas reglas ayudan, hay reglas, por ejemplo, todo sustantivo que en alemán termina en UNG es femenino. 90% de los sustantivos que en alemán terminan en ER son masculinos, pero solo el 90%. ¿Qué pasa si me sale una palabra del 10%? Entonces tuve que corroborarla, ¿verdad? 90% de los anglicismos, museum, todos los terminados en UM son neutros. Entonces, el museo en alemán es Limuseo. ¿Sí? ¿Por qué se repite el masculino y el neutro y el femenino y el plural? Ellos tienen como, digamos que el masculino y el neutro tienen un orden ahí muy parecido que le ayuda a uno a grabarse cosas, y el plural y el femenino también. Entonces uno dice, bueno, no me tengo que aprender 4 cosas, tengo que aprender 2, por decirlo así, pero sí hay diferencias. Entonces hay que tener cuidado con eso. ¿Listo? Vamos a continuar entonces con el tema de la negación. Entonces, la negación. Yo les pido que el acusativo y el dativo todavía no se aprendan esto. Esto es un ejemplo, ya vamos a ver la tabla. Entonces, ¿cuándo utilizo kein, keine, toda esta tabla, o cuándo utilizo nicht? El día que vimos la estructura, ustedes vieron que había
en la parte de una frase negativa dos posibilidades, nicht o kein, keine, ¿cierto? Entonces, nicht se utiliza para negar verbos cuando no utilizo un objeto. Esa es la forma más fácil de entender, cuando no hay un sustantivo. Entonces, por ejemplo, yo no como, yo no estoy diciendo que no como carne o arroz. Si estuviera haciendo referencia a la carne y al arroz, la negación sería con kein, keine o kein. Pero entonces en ese caso necesito saber si la palabra es femenina, masculina o neutra para poder negar, para poder usar bien kein, keine o kein. Y en el caso de los verbos, por ejemplo, nosotros no bailamos, no estamos diciendo no tenemos zapatos. Si yo estuviera diciendo zapatos para bailar, no tengo zapatos para bailar, sería diferente. Pero estoy negando solo el verbo. Ich tanze nicht, ich esse nicht. Solo estoy negando el verbo en este caso. ¿Sí? Para todo lo demás, este keine en algunos casos se usa en español, pero es un poquito diferente. Entonces, si quieren un significado, yo siempre decía como, bueno, esto se parece a ningún, ninguna, ninguni, ningunis, ningunos o ningunas. En ese caso, ¿sí? Ahorita solo nos vamos a enfocar en el nominativo. Solo en el nominativo. ¿Por qué? Porque entender el paso del nominativo al acusativo nos va a tomar un poquitín de tiempo. ¿Listo? Ahorita solo estamos entendiendo cuándo caen, keine o nicht, y cuándo caen o keine o nicht, ¿sí? Cuándo los uso. Entonces, por ejemplo, bueno, es que hacer un ejemplo con el nominativo podría ser aquí. No está, no, porque está ya me lo pone diferente. Ah, bueno, entonces, por ejemplo, si yo digo, yo no tengo ningunos zapatos, yo no tengo ningún reloj, yo no tengo ninguna computador, se utiliza, en este caso estoy nombrando un sustantivo, ¿cierto? Computador, cama, esfero. Entonces, utilizo keine, ¿sí? Ya les voy a explicar acá por qué. Entonces, hasta ahí, más o menos la tenemos clara. Preguntas, estoy preparada para todas esas preguntas que puedan tener. Ah, eso se llama Etset, Sara Sofía. Beta se llama Etset en alemán. Etset. Listo, hasta ahí preguntas en cuándo utilizo nicht, cuándo utilizo kein, qué es un artículo definido y un artículo indefinido. Entonces voy a hacer un pequeño resumen. Número 1, artículos definidos. El y la y los en plural. En singular, el y la. Y en plural, los. En alemán, der, die, das y die. Porque cambian. Artículos indefinidos. Uno, una, unos. En alemán, ein, eine, ein y ein. Fin. ¿Listo? Y luego las negaciones, cuando utilizo nicht y cuando kein. Si yo tengo en una oración un verbo, pero no estoy utilizando un sustantivo, entonces si estoy negando solo el verbo, utilizo nicht. Yo no como. Ich esse nicht. Pero si yo digo, yo no como carne, entonces en alemán esa traducción sería yo no como ninguna carne y se usa con el kein, porque Fleisch, que es carne, es das. Entonces, ich esse kein Fleisch, en ese caso.
Si tengo el sustantivo en la oración implícita, directamente voy a negar con kein, keine, kein. O si voy a negar solo el verbo, el bailar, yo no duermo bien, yo no bailo bien, yo no canto. No tengo un sustantivo, ¿cierto? Estoy negando el verbo. Entonces, en ese caso es nicht. Listo. Entonces, antes de darles el ejemplo, por ahí tenemos un enredillo. Vamos a revisar esta tabla. Entonces, un momento. Y es que esta es una de las tablas, yo por ahora no me voy a pasar ni al dativo ni al genitivo. Es parte informativa como importante que ustedes tengan acceso a la información completa, pero esto, dative, un genitive, lo voy a dejar por ahora en el tintero. No me interesa que ustedes lo entiendan en este momento, ¿sí? Resulta que der, un den, son lo mismo. Quiere decir, en alemán significa la mesa, pues en español obviamente la mesa es femenina, pero en alemán es masculina. Entonces, este der significa él y este den también significa él. Ein, un y einen, un. Acá hay un error y es que faltó una K. Acá es keinen Tisch, con K, que es la negación. Entonces, ¿eso qué quiere decir? La mesa, una mesa, ninguna mesa. La mesa, una mesa, ninguna mesa. Entonces, yo no tengo ninguna mesa. Ich habe keinen Tisch. Luego tengo el femenino. La bolso, una bolso, ninguna bolso, porque el bolso en español es masculino, pero en alemán es femenino. Entonces, este siempre significará la, una, ninguna. Luego el neutro. En este caso, le, teléfono, une, teléfono, ningune, teléfono. Esta casilla en español no existe, por eso es tan confuso decir, bueno, cuando algo es neutro, tengo que buscarlo. El teléfono en español es masculino, pero en alemán es neutro, ¿sí? Y los libros, resulta que uno no dice, ellos no utilizan unos libros, no lo utilizan, ellos dicen simplemente o los libros o ningunos libros, pero no utilizan unos libros, porque es una regla de excepción y no hay una razón coherente por la cual uno diga, ¿por qué no utilizan unos libros? Yo vi unos libros encima de la mesa. En español existe, en alemán no. ¿Listo? Bien, voy a revisar hasta ahí las preguntas. Kein es para negar verbo y sustantivo, no. Kein, keine, kein se utiliza para negar los sustantivos únicamente y nicht para negar los verbos. Entonces, un ejemplo, lo que les decía ahorita de comer. Yo no como carne. En esta frase hay un sustantivo. Eso quiere decir que lo tengo que negar con el artículo correspondiente a ninguno. Yo no como ninguna carne, dicen en alemán, ¿cierto? Entonces sería ich esse kein, porque Fleisch, que es carne, es neutra. Ich esse kein Fleisch. Pero si yo quiero decir, por ejemplo, en este caso, cuando les explico negar un verbo, bailar. Yo no bailo bien. O nosotros no bailamos bien. Wir tanzen nicht gut. Wir tanzen nicht gut. Eso sería, nosotros no bailamos bien. ¿Eso qué es?
El verbo. No tengo un sustantivo que negar. Un sustantivo sería los zapatos, la mesa, la silla, el piso. Eso. Todo lo que yo le puedo dar un adjetivo es un sustantivo, ¿cierto? Pero en este caso estoy negando el verbo. ¿Listo? ¿Cómo vamos hasta ahí? Están procesando toda esta información maravillosa. No entiendo esa pregunta, Nubia. Profe, tenemos que compararlos. ¿Con qué? Claro, pero de memoria y lógica. Digamos que 50-50. El alemán funciona 50% con la memoria y 50% con la lógica. ¿Hay alguna posibilidad de que la oración, de que la negación sea al final de la oración con nicht? Los alemanes en muchos casos, por ejemplo, ellos podrían decir, yo como hoy por la noche contigo, no, pero están negando el verbo, comer. Porque keine o kein siempre van pegadito al verbo. Ich esse kein Fleisch. Yo no puedo poner ich esse Fleisch kein. No, ninguna carne no la puedo poner en ninguna al final. ¿Sí? Entonces, solo en el caso de negar el verbo, sí pueden poner, pueden hacer una frase súper larga y mandar la negación al final. Eso es, a veces uno está súper emocionado escuchándolos, ah, ya, bla, 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 niche, uno, ay. Entonces, eso pues no es tan importante, normalmente ponen la negación después del verbo, pero sí puede pasar. Entonces, kein son para sustantivos, pero depende si son femeninos o... Entonces, depende si son masculinos, femeninos o neutros. Yo siempre tengo que saber si la palabra en alemán es femenina, masculina o neutra para poder usar correctamente o la negación o el artículo definido o el artículo indefinido. Por eso en la tabla que está acá nuevamente se las muestro, aparece dea, ein o kein. El, uno, ninguno. Die, eine, keine. La, una, ninguna. Das, le, no existe en español, pero yo siempre les digo asocienlo a algo que a ustedes les sea fácil de aprender. Entonces, das, ein, kein. Le, une, ningune. Die en plural, los, keine no existe, ellos no lo usan, ningunos libros no lo usan. Perdón, eine no existe para el plural, no lo usan. Y keine, ningunos libros. ¿Listo? Entonces, Laura Mayorga, ¿a qué se refiere la X antes del eine en el plural? Yo se los escribí porque esa es la lógica de la tabla, pero ese plural en alemán no existe. Entonces ellos no dicen unos libros, no existe, no se usa. Hay diferencia entre mayúscula y minúscula. Todos los sustantivos van en mayúscula. Entonces la mesa, el carro, no el artículo, der, ein o kein, no. Pero sí el sustantivo. Mesa, bolso, teléfono, libros, siempre los sustantivos van en mayúscula. ¿Listo?
Muy bien. Juliet Andrea Angarita Ospina pregunta si en las preguntas se utiliza negación, ¿en qué posición se pone? El único idioma que pregunta en negación es en español. No vamos a cine hoy, ¿cierto? Eso no existe. En alemán no existe. Si ustedes van a hacer una pregunta, siempre es en afirmativo. Siempre, siempre, siempre en alemán. O sea, uno no dice, ¿Essen wir heute nicht Fleisch? Ni siquiera puedo hacerla porque no existe. ¿Essen wir heute nicht Fleisch? No. No, hay una construcción parecida, pero se utiliza una palabra específica que es dog, pero es diferente. O sea, uno no dice, ay, no vamos de paseo, ¿cierto? No, que sería una pregunta negativa, no. En alemán todas las preguntas son positivas. ¿Listo? Entonces, por ahora les pido que dejen muy quietica la tabla de la declinación, porque eso lo vamos a ejercitar mucho, muy, muy claramente cuando esté sentado en la cabeza. O sea, cuando ustedes entiendan que el artículo masculino es der, para artículo definido, ein para artículo indefinido y kein para negación, y ya lo tengan más claro para cada uno de los géneros, masculino, femenino, neutro, ya nos metemos con la declinación. ¿Listo? Por ahora, solo repasar cuál es cuál, como pueden ver el video varias veces, que verlo varias veces les ayuda a entender. Hay una página que a mí me parece muy buena, tiene algunas cosas que son mucho más avanzadas, pero creo que les puede servir. Esto no es publicidad política pagada ni nada de eso, pero creo que les puede ayudar a aclarar muchas dudas. Entonces ustedes ponen el tema y ellos tienen ahí toda la explicación, está en español y es muy positivo que puedan usar todas esas herramientas. ¿Listo? Entonces yo creo que eso es la clase de hoy. Sé que está un poco más avanzada porque pues ya llevamos una semana estudiando, ya deberíamos avanzar un poco en la construcción del idioma, pero pienso que vamos muy, muy bien. Déjenme, por favor, sus comentarios, déjenme saber si tienen preguntas sobre otro tema, para ver si de pronto lo metemos por ahí en las clasecillas de la otra semana. No olviden dejarnos siempre que se conectan su saludo y su despedida para que puedan participar en el concurso de las 5 horas gratis de asesoría de alemán, ya sea que hayan estudiado anteriormente o sea que quieren estudiar, repasar todas estas clases que vimos. Ustedes ponen pues cómo quieren que sea la dinámica. ¿Listo? Muchísimas gracias nuevamente por estar el día de hoy acá. Para mí es un placer acompañarlos en esta lección y espero que ya llevamos 2 semanas de clase, ¿no? 2 semanas, una semana y media. Bueno, para mí esta cuarentena ha sido maravillosa porque puedo compartir todo lo que sé con ustedes y sé que tenemos mucha audiencia y sé que hay personas que nos esperan, que nos quieren y eso para nosotros es muy importante. Generar conocimiento en una época donde todo parece estar oscuro, pero mi mayor deseo es que encontremos valor, que encontremos oportunidades y que aprendamos cada día más para poder ser mejores. Eso hace parte de nuestra ideología y de lo que estamos haciendo. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Deseo que tengan una noche súper chévere, que se sueñen con todos esos artículos. Y si ustedes entienden artículo definido, artículo indefinido y negación, nos vamos, pero en Ferrari. Un abrazo para todos, muchas gracias. Les estaba dando el tiempito ahí de que se conectaran. Nos vemos mañana y el fin de semana pueden ver los videos otra vez para afianzar todo lo que hemos aprendido. Laura, ¿qué tips debo tener presente al hacer una oración? Gracias por tu clase de hoy. Camilo, tips para escribir una oración. Primero, estructura. En una de las clases de la semana pasada, de esta semana, vimos la estructura de la frase afirmativo, negación, pregunta y befrage. Segundo, siempre conjugar el verbo. Y tercero,
género del sustantivo que aparezca en la frase. Vamos por ahora en esos 3 tips. 1, estructura de la frase. 2, conjugar verbos. 3, artículo o género de la palabra. Mañana seguimos con el mismo tema. Mañana tenemos pronombres posesivos. Es otro tema, también es una carga gramatical un poquito pesadita, pero el lunes de la próxima semana vamos a retomar la tabla de declinaciones. ¿Listo? Para ya entender cómo, cuándo, por qué, cómo, nominativo, acusativo y irnos entrando en ese maravilloso mundo. Adriana Marcela dice, gracias, aprendí mucho hoy. Sí, qué chévere. Danke, Laura Lega. Entonces, Isabel, uno en alemán diría, danke, liebe Lehrerin. Como yo soy mujer, entonces soy profesora, Lehrerin. Gracias, querida profesora. Danke, Lau. Súper, gracias, Natalia. Chao, danke, schön. Chao, profe, sí, de acuerdo. Chao, bendiciones, chao. Listo para estudiar esta tabla. Vamos con toda. Alejandra Rodríguez. Wir sehen uns morgen. Ya, Camilo. Natürlich, wir sehen uns morgen. Gracias por tus palabras, gracias. Bueno, es un placer compartir todo este conocimiento con ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ya les di el tiempo para que se despidan y con todo mi corazón que tengan una maravillosa noche. Nos vemos mañana. Wir sehen uns morgen. Tschüss.